Buenas tardes. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un evangelio muy precioso, de un milagro de Cristo, ¿sí? Vemos cómo Jesucristo tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder para hacer curaciones, tiene poder para dar vista a los ciegos, para dejar libre a los oprimidos, para dejar libre a los captivos, para decirle a los pobres que pronto verán la gloria de Dios. Hoy Cristo nos presenta en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 1. Jesús sana al joven epiléptico. ¿Sí? O en otra ración, curación de un joven epiléptico. Pero no, el texto de hoy es Jesús sana al joven epiléptico, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 14. Y dice el Evangelio que cuando llegaron al lugar donde estaba toda la gente, vino un hombre de rodillas a pedirle a Jesús: Señor, sana a mi hijo que está epiléptico y está muy grave. Muchas veces los demonios lo hacen caer al fuego. Otras veces el demonio lo hace caer al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Jesús le dice a sus apóstoles: qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo tendré que estar entre ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Rápido, tráiganmelo aquí. Y Jesús amenazó al demonio y al instante el demonio salió de ese niño, quedando sano de inmediato. Los discípulos llamaron a Jesús y le preguntaron en privado: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó: porque ustedes tienen poca fe. Yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el mismo cerro les obedecería y nada les sería imposible. Esta clase de demonios no se va sino solo con oración y ayuno. Un día Jesús, que estaba en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, que le darán muerte y resucitará al tercer día. Cuando los apóstoles oyeron esta advertencia, ellos se pusieron muy tristes. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo hoy, en este evangelio pequeño, en esta curación de este joven epiléptico, vemos cómo Cristo nos invita a pensar que Él es el Señor, dueño de la enfermedad. Por eso en aquel pasaje de la pesca milagrosa, cuando
Jesucristo se les aparece a la orilla del mar resucitado y les dice estas palabras: muchachos, ¿verdad que no han pescado nada? Juanito dijo a Pedro: es el Señor. Por eso hoy estamos hablando del Señor, el Señor dueño de la enfermedad, el Señor que tiene poder para curar, el Señor que tiene poder para sanar, el Señor que tiene poder para expulsar, el Señor que tiene poder para hacer lo que se le venga en gana. ¿Y cuántas veces el Señor Jesús lo criticaron los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, siempre buscando a ver de qué acusarlo? Hoy vemos en este milagro al hombre, al Hijo del Hombre, que es dueño de toda clase de enfermedades. Y vemos al hombre también de la tierra queriendo hacer milagros, pero no puede hacer este milagro. Y vemos cómo ellos mismos le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar esta clase de demonios? Jesús les echa en cara: porque ustedes tienen poca fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y muévete más allá, y el mismo cerro les obedecería y nada les sería imposible. Es imposible que el hombre de carne, el hombre de barro, pueda hacer lo que Cristo hacía. Es imposible, ¿sí? ¿Cuántos predicadores andan buscando, queriendo andar haciendo curaciones? ¿Cuántos predicadores andan queriendo hacer milagros? ¿Yo para qué quiero hacer milagros? El milagro Cristo los hace. Con eso me basta. Con que Cristo haga lo que tenga que hacer. No es tanto la sanación de este joven, no. Es la fe del padre de familia que se acerca al Señor de rodillas y le dice: maestro, sí, mi muchacho sufre de dolores epilépticos, de ataques epilépticos, sí, y está muy grave, sí. Muchas veces el demonio lo hace caer al fuego, otras veces el demonio lo hace caer al agua. Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. Jesús se enoja y nos echa en cara: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta gente tan incrédula y extraviada? ¿Hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Rápido, tráiganmelo aquí. Y Jesús amenazó al demonio que tenía abatido al niño por el dolor, y el niño quedó sano al instante. Pero nos encontramos con esta pregunta, con esta novedad. Los apóstoles, llenos de vergüenza, llamaron a Jesús en privado para preguntarle: Maestro, ¿por qué
nosotros no pudimos echar esta clase de demonios. Jesús les echa en cara porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a ese cerro: quítate de ahí, muévete de ahí y ponte más allá. Y el mismo cerro les obedecería, ¿sí? Y nada les sería imposible. Esta clase de demonios no pueden expulsarlos si no tienen oración y ayuno, ¿sí? Hoy Cristo nos da varias claves, ¿sí? Esta clase de demonios no se va sino solo con oración y ayuno. Y vemos cuando Cristo sana a este joven epiléptico, llama a sus apóstoles cuando está en Galilea y les hace este secreto: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombre, que le darán muerte y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y ellos se pusieron muy tristes por la noticia. Hoy Cristo nos invita a pensar nuevamente. Jesucristo anuncia su pasión, anuncia que tiene que llegar el día de su partida, anuncia que ya se acerca el día de su partida. Pero como dijo en este texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo 22, en la puerta angosta, cuando le dijeron: Maestro, márchate de aquí, porque Herodes te anda buscando para matarte, ¿sí? Vemos cómo Jesucristo sigue haciendo milagros. Vayan a decirle a esa zorra que hoy expulso demonios, que mañana hago curaciones y que pasado anuncio el reino de los cielos. Antes de que llegue mi hora, antes de que llegue el día de mi muerte, porque es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir para al tercer día resucitar de entre los muertos. Hoy la historia nos presenta este gran milagro. Sí, Jesús sana al joven epiléptico. ¿Sí? ¿Por qué lo sana? Porque ve la fe de su padre desesperado, que va a hincársele de rodillas y le dice: Señor, ten piedad de mi hijo, que está epiléptico y está muy grave. Unas veces cae al fuego, otras veces cae al agua, y lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. Jesús nos echa en cara: qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que lidiar con ustedes? Rápido, tráiganmelo aquí. Jesús ordenó al demonio que saliera del niño y el niño quedó sano al instante. Sí. Y sus discípulos nos encontramos con la novedad de que andan ahí de preguntones. Llaman a Jesús aparte porque les daba vergüenza, ¿sí? Lo llaman aparte y le preguntan: Maestro, para que la gente no los oyera, ¿sí? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar esta clase de demonios? Porque Jesús le dijo: ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe. Dicen que tienen fe, pero no tienen fe. Si tuvieran fe, yo les aseguro
como un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí, muévete de ahí y ponte allá. Y el mismo cerro les obedecería y nada le sería imposible. Esta clase de demonios no se va sino con oración y ayuno. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, que Dios te bendiga. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 14, Jesús sana al joven epiléptico. Sí, que Dios te bendiga. Vemos cómo Cristo tiene ese poder para curar, ese poder para sanar, ese poder para liberar, ese poder para dejar libres a los oprimidos, para dejar libre a los cautivos, para decirles a los pobres que pronto verán la gloria de Dios. Hoy en este milagro estamos viendo la gloria de Dios. Sí, Jesús amenazó al demonio y al instante salió del niño, y en ese mismo momento el niño quedó inmediatamente sano. Que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones para tu familia.